Como se lo contamos, este jueves la presidenta Bachelet promulgó la ley con medidas para impulsar la productividad. Y como lo hemos visto estos días en el programa, una de ellas es fomentar la exportación de servicios. Para promover este sector se realizó en Santiago la 6ª convención de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios. Queremos conversar al respecto y para eso nos acompaña Javier Peña, secretario general de ALES. Javier, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias a ustedes por la invitación. Partamos didácticamente, Javier, y usted es profesor, así que nos puede explicar mejor que nadie. ¿Qué tenemos que entender por servicios, entendidos como servicios globales? Cuando estamos hablando de exportación de servicios, en general tenemos 4 formas. Por ejemplo, cuando una empresa de tecnología de la información hace un programa informático y lo envía de Chile hacia Estados Unidos, y lo envía, por ejemplo, por un mail, o lo sube a la nube, el otro lo descarga. Puede ser también el modo 2, que se conoce cuando un mismo turista de Estados Unidos llega a, en este caso a Santiago, y consume servicios de hotelería, de conferencias y demás. Ese es el modo consumo en el exterior. El tercer modo es muy relevante porque son aquellas ventas realizadas por empresas chilenas realizadas en el exterior. Una empresa radicada en Uruguay, por ejemplo, las ventas de esa filial chilena son exportaciones para Chile. Y el cuarto modo tiene que ver mucho con servicios profesionales o bien con el movimiento entre firmas, porque es cuando un consultor viaja a otro país y en ese otro país brinda una consultoría o una conferencia o forma parte del equipo que está brindando la solución informática de ese país. Ustedes realizaron la 6ª convención de la ALES, fue inaugurada por la presidenta Bachelet este miércoles. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen de la situación de nuestro país? Porque como lo veíamos, una de las 22 medidas para impulsar la productividad es precisamente la promoción de servicios hacia el extranjero. ¿Chile está retrasado en eso y por eso el gobierno quiso poner énfasis en ese punto? Una de las cosas es que el sector servicios a nivel internacional es uno de los más dinámicos. Entonces no es que Chile necesariamente esté retrasado, quiere decir que esté retrasado. Lo que sí es que hay una competencia muy importante a nivel internacional y que los países están haciendo muchas acciones para tratar de estar al primer nivel. Y esto no solo pasa en América Latina, de hecho los países de América Latina no somos competencia. Uruguay no es competencia para Chile o no lo es Perú. Nuestra competencia está en Rumania, está en Cracovia o está en los países de Europa del Este o quizás en algunos segmentos en Filipinas o en India. Entonces, sin duda que hay una competencia muy importante entre los países para, primero, generar herramientas que permitan a las empresas locales exportar servicios o tratar de generar más estímulos a la inversión. Porque la exportación de servicios tiene que ver con 2 vías. Primero, o bien sacamos a las empresas locales o bien traemos empresas del exterior que desde acá reexporten sus servicios. Ahora lo conversamos antes de la entrevista, Javier. Hay que entender un poco cuál es el know-how que tenemos acá, por ejemplo, en el Cono Sur, para salir a competir con el mundo. Uno se imagina que quizás una empresa chilena puede enfocarse, acá tenemos harta minería. Quizás deberíamos de hacer servicios que le ofrezcan, obviamente, productos a la minería y eso lo puede tomar, por ejemplo, una minera australiana o una minera canadiense. Los recursos naturales muy abundantes en esta región. ¿Es ese quizá el foco donde tenga que enfocarse, valga la redundancia, quienes deseen desarrollar servicios en Chile y esta parte del mundo? Esa es una muy buena pregunta de estrategia de política pública. ¿Debemos nosotros generar estímulos o promover aquellos sectores que ya están consolidados desde el punto de vista de los sectores de servicios, por ejemplo, tecnologías de la información o ingeniería en el caso de Chile, o debemos apuntar a aquellos sectores donde, si bien no tenemos una ventaja competitiva en este instante para el sector servicios, sí tenemos una ventaja comparativa en relación a los servicios primarios y secundarios? Y el que dijiste vos el sector minería o el sector frutícola es un claro ejemplo de lo que se conoce como servicification, que significa que las empresas productoras de bienes, de manufacturas o de productos agrícolas están generando cada vez más servicios y exportando servicios. Entonces hay muchos ejemplos a nivel internacional. ¿Por qué es esto? Porque en lo que se conoce como la sonrisa, la curva de la sonrisa, las actividades de servicios son las que están en las puntas, ¿no? Y en la que está de más bajo valor es de alguna manera el ensamble, la manufactura, ¿sí? De hecho, el iPhone se produce en China,
pero Exacto. no necesariamente la aportación de valor de China en el iPhone es la mayor. De hecho, es muy escasa. ¿Dónde está el valor agregado? Está en el diseño, está en la investigación y desarrollo, está en el marketing, entonces actividades ex antes y ex post al ensamblado. Y es ahí donde, por ejemplo, Chile en la minería o en la fruta puede generar servicios en la plantación de fruta es una cosa, pero luego en la venta de eso, por ejemplo. Hago el ejemplo contrario. En Chile no se producen autos. ¿Vale la pena que alguien esté pensando desarrollar un servicio global pensado en los autos si nosotros no tenemos ese know-how? Bueno, no necesariamente tiene que ser no la respuesta, pero... Es más difícil. Es más difícil, pero quizás, por donde entiendo tu pregunta, quizás es Chile podría, o países como de Uruguay o Chile, que no necesariamente tienen una gran cantidad de recursos humanos, necesariamente tienen que abordar sectores de servicios, por ejemplo, como los contact centers, que necesitan mucha demanda de trabajo y que en general son salarios bajos. Entonces esa es una pregunta determinante. Quizás en ese segmento la opción sea Filipinas, que es un centro de servicios en materia de call center muy importante, o bien algún país de América Latina donde la tasa de desempleo es muy alta y los salarios obviamente son menores. Pero países como por ejemplo Chile, Costa Rica, Uruguay, ese segmento no necesariamente tenemos ventaja competitiva, porque primero, no necesariamente tenemos suficiente gente y la gente que tenemos quizás es más redituable atenderla para segmentos de más valor agregado. A mí me ha llamado la atención, sinceramente, los números detrás del comercio de servicios alrededor del planeta. 2/3 del comercio mundial. Incluso en Chile, solamente durante 2015 se exportaron casi 10.000 millones de dólares en este rubro en particular. Y tú mencionabas, Javier, que esos números son algo mentirosos. Efectivamente, no necesariamente esas cifras son del todo realistas. ¿Por qué? Porque la exportación de servicios, en el caso de Chile es un poco excepcional porque sí pasan por la aduana. Pero en general, si tú quieres hacer una exportación de software, una consultoría, lo puedes hacer por teléfono y no necesariamente nadie se enteró que se exportó servicios. Entonces, la forma como se recoge esa información es por medio de, en general, encuestas. Estas encuestas salen dinero y además implica tener una confianza directa entre el empresario y la entidad que recauda la información. Entonces, muchas veces, o en general, las estadísticas en materia de servicios es un desafío importante para todos los países, incluso para los países desarrollados. Ejemplos, quienes tienen mejores estadísticas en materia de servicios son Reino Unido, Canadá, Australia, son países que están muy consolidados en este segmento, hay una confianza entre las empresas del Estado muy profunda y tienen dinero para poder hacerlo. Por lo tanto, en todo el resto, el tema de las estadísticas es un desafío. Javier, mi última pregunta porque nos queda poco tiempo. También es muy importante el rol del gobierno. Por algo quieren fomentar la exportación de servicios a través de esta ley de medidas para la productividad. ¿Qué es lo que se tiene que hacer a partir del Estado? ¿Más financiamiento? ¿Promoción en el extranjero? ¿Menos burocracia para poder exportar a otros países? Es una combinación de cosas, ¿sí? Hace poco hicimos una consultoría para un país y quedaron 550 hojas, es muy difícil resumirlo, pero sin duda alguna pueden ir los tips por generar cantidad y calidad de recursos humanos. Es clave, si queremos exportar servicios necesariamente tenemos que tener mejor educación. Segundo, cuando Chile, por ejemplo, tiene un entramado de acuerdos de libre comercio excelente. Ahora, no necesariamente esos acuerdos sirven para los exportadores de servicios. ¿Por qué? Porque tienen el problema de la doble tributación. Entonces, necesariamente hay que hacer más acuerdos de doble tributación, ¿sí? O para impedir la doble tributación. En materia de promoción, sin duda, es formar a quienes estén en ProChile, en las agencias de ProChile, para que estén enterados de cómo hay que atender el sector exportador de servicios, que es distinto, porque en materia de servicios son intangibles, no se ven, entonces no necesariamente los funcionarios están acostumbrados a tratar estas realidades. Entonces, por ahí, entre otros temas, es que podemos empezar. Incluso la presidenta Bachelet mencionó este miércoles que se mejoren las estadísticas, incluso que las nomenclaturas hablen el mismo idioma, para que así, si yo tengo un servicio que ofrecer, en otro país sepan exactamente lo que yo estoy haciendo y no por una desinformación, simplemente no me contraten como un proveedor. Javier Peña, secretario general de ALES, un agrado tenerlo en la agenda económica. Muchas gracias a ti. Con este análisis entonces sobre cómo mejorar el comercio exterior desde el Cono Sur para el mundo, terminamos este jueves en el programa. Como siempre los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.